Hoy vamos a hablar de un hecho muy importante en la historia de México, particularmente para la historia del movimiento popular y del movimiento guerrillero, el cual sucediera el 14 de febrero de 1974. Este es el asalto a la Casa Grande de Nepantla de las Fuerzas de Liberación Nacional. Para esto tenemos que entender el contexto en el cual se desarrolla, que es el contexto de la lucha guerrillera en México en los 70. ¿Qué podemos decir de la lucha guerrillera en los 70? Bueno, hay que decir primero tajantemente que la guerrilla no llega de fuera, no es creado por ningún estado ni ninguna otra organización oscura y secreta para fregar a México. Tampoco es porque los que se hayan unido a la guerrilla hayan sido manipulados de alguna forma, ni mucho menos podemos decir que fue simple imitación de modelos traídos de otros países, sea Cuba, sea Argelia, sea Vietnam, etcétera. O sea, la guerrilla aquí en México surge ante la cerrazón política del PRI, que no solamente impedía cualquier participación democrática de las masas, o sea, toda la participación era clientelar y era autoritaria, sino que también había creado un capitalismo tanto autoritario como monopólico que impedía el ascenso social de una gran cantidad de la población y que al mismo tiempo la mantenía empobrecida, o sea, la tenía en la miseria. Entonces, ante la incapacidad de los grupos políticos de izquierda tradicionales que habían optado por una estrategia legalista y reformista, como el Partido Popular Socialista o el Partido Comunista Mexicano, entonces surge toda una generación de jóvenes que después de la matanza de Tlatelolco y Corpus Christi, tanto el 68 como el 71, optan por una salida político-militar, ya no de reformar el Estado burgués, sino de derrotarlo militarmente para construir una nueva sociedad más igualitaria. Entonces empiezan a surgir en todo el país una serie de organizaciones pues que se identifican con la lucha armada: Unión del Pueblo, lo que actualmente es el EPR, las Fuerzas de Liberación Nacional, de la cual devino el ZLN, o la organización más famosa en ese momento, la Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue un proceso de unidad de diferentes guerrillas en todo el país. Pero al mismo tiempo que surge este proceso guerrillero de forma paralela, el Estado responde de una forma totalmente asimétrica mediante un proceso de terrorismo de Estado en el cual tanto el Ejército como la Dirección Federal de Seguridad, o sea, la policía política del PRI, decidieron exterminar a toda la población mediante asesinatos ilegales, encarcelamiento, tortura en los campos militares, violación, desaparición forzada, y con desaparición forzada hablo de gente lanzada viva al mar o lanzada vivo a hornos crematorios, mediante la cual, de una forma totalmente ilegal y como crímenes de la humanidad, pretendieron acabar con toda esta generación de jóvenes. Así es, y es esta estrategia que implanta el gobierno, en la que después de la muerte de Garza Sada, asesinado por su guardaespaldas durante el intento de secuestro por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, van a iniciar toda una pesquisa para tratar de dar con más grupos guerrilleros. Hacia el 2 de febrero del 74 se va a detectar una casa de las FLN en la ciudad de Monterrey, y en esta van a caer apresados Napoleón Glockner y Nora Rivera. Es mediante tortura por parte de los miembros de la DFS que estos militantes van a revelar la existencia de la Casa Grande de Nepantla. Ante esto, para el 14 de febrero la DFS va a montar todo un operativo para asaltar esta casa, y casualmente miembros del ejército que llegaban a la ciudad después de haber reprimido una manifestación en Jalostoc, van a sumarse. ¿Por qué? Porque ellos son atacados por otro comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, y entonces ellos son los que van a tomar la batuta en este operativo. En este operativo, el 14 de febrero, van a dar con la casa en la que se encontraban varios militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, como son Alfredo Zárate Mota o Salvador, que era el segundo al mando dentro de la estructura de la guerrilla, Carmen Ponce Custodio o Soledad, Mario Sánchez Acosta o Manolo, Denny Prieto Stock o María Luisa, Raúl Sergio Morales Villarreal o Martín, Anselmo Ríos Ríos o Gabriel, y María Gloria Benavides o Ana. Estos militantes, ante la llegada del operativo, van a resistir de forma muy importante. No obstante, al ser tomados por sorpresa durante el asalto,
pues van a tener poco para defenderse. Ellos se defenderán con sus armas pues ligeras ante un ataque con granadas y armas de grueso calibre por parte del ejército, que van a acabar con la mayoría de ellos. Sí, aunque no hay que olvidar que ellos iban acompañados por los 2 miembros de las fuerzas que habían caído en Monterrey, y de hecho les iban gritando que se rindieran. Así es, pero ellos, bueno, no van a hacerlo porque necesitan defenderse, porque sabían cuál era su destino si caían en las manos de los militares y de la DFS. Aparte de la pérdida de estos luchadores, lo que van a tener la DFS dentro de esta casa es mucha información. ¿Por qué? Porque se van a encontrar planes de trabajo de la guerrilla, manuales de entrenamiento militar, fotografías y listas con nombres de los militantes identificados, demás equipo militar y sobre todo los documentos de la propiedad del rancho Chilar, el cual estaba construyendo ahí el núcleo guerrillero Emiliano Zapata. Entonces, después de esto, las FLN van a buscar reestructurarse y seguir creciendo. Y pues bueno, vaya, yo creo que es fundamental comprender que las Fuerzas de Liberación Nacional son un ejemplo clarísimo para comprender el movimiento guerrillero en México. Desde el surgimiento en 1969 es clara la importancia de la formación política y teórica al respecto. Es decir, a pesar de que son personas en condición de pobreza, no podemos pensar justamente que la preparación teórica y política no es fundamental, no es necesaria y no está de por medio justamente en la organización y los movimientos que ellos despliegan a lo largo de su existencia, ¿no? Es decir, la parte clave y fundamental que ellos consideran siempre es apelar a la organización, de tal forma que justamente desde 1969 hasta el levantamiento en armas, el 1 de enero de 1994, pues son varios años realmente de formación, de estructura y de preparación, pues tanto teórica como práctica a nivel militar, ¿no? Desde las Fuerzas de Liberación Nacional hasta el Ejército Zapatista que pues de ahí se desprende. Así es, ellos nos dan una gran lección junto con otras organizaciones político-militares y también las que luchaban por las vías legales otorgadas por el Estado, de la importancia de la organización popular, ¿no? No es la violencia por la violencia, no son llevados por este fanatismo o algo así, no, son individuos que entienden la necesidad del cambio político y por medio de él se organizan y se preparan. No son las caricaturas, se crea después el Estado. O sea, el hombre de paja que convierten al guerrillero, amante de los tiros y de una determinada estética incluso. Exacto. No, al contrario. Son personas como tú, como yo, que simplemente ante la imposibilidad de una salida mediante las instituciones existentes, optan por una salida revolucionaria. Pero eso no quiere decir que se conviertan de forma automática en criminales, ni mucho menos en terroristas. Así es, más allá de que su forma de organización sea operante o no actualmente, ¿no? No son una forma de ver la importancia de la organización. Bueno, pues con eso terminaríamos el caso particular de esta vez y bueno, nos veremos en otra ocasión. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.